Son las 9:40. Estamos listos para comenzar el primer panel de conversación de esta semana. Voces del Poder, junto a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Santiago. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Partiendo con todo marzo. Así es, comenzó marzo ya. Y Javier Altamirano está con nosotros, con cara de marzo también, director ejecutivo del Instituto de Igualdad. ¿Cómo estás, Javier? Absolutamente cara de marzo. Sí, sueño y estrés en el transporte. Claro, ¿eh? En lo que llaman el super lunes. Oye, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en nuestro panel de Voces del Poder. Bueno, y comienza marzo y parece un buen momento para hacer una revisión ya de algunos temas de la contingencia política, en particular lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Estas 2 semanas van a estar mezcladas entre el cambio de mando, los últimos esfuerzos legislativos, ya veíamos en los titulares que viene una arremetida por la Sala Cuna Universal, y también lo inevitable, que es la evaluación de estos 4 años del gobierno. Los mismos ministros están en varias actividades comunicacionales haciendo lo suyo en cada una de las carteras. Javier, ¿cómo ves tú ese proceso de evaluación? ¿Por dónde se encamina esa mirada de estos 4 años del presidente Boric? Lo primero que yo diría es que cualquier gobierno que termina se somete a la evaluación que toma mucho más que una semana. O sea, ahora se inicia una evaluación que probablemente tome el año, o sea, para que partamos con ese contexto más amplio. Y lo que ocurre habitualmente es que los legados quedan en disputa, es decir, ambos sectores intentan imponer sus puntos de vista respecto a la interpretación de lo que ocurrió. Me habría gustado que el cierre hubiera sido más republicano, más tranquilo, pero lamentablemente por un conjunto de elementos que todos conocemos, estamos viendo una semana un poquito agitada, cuando yo creo que lo que debería ocurrir más bien es que celebremos el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, que como siempre nos dejan muy bien parados. Claro, lo del cable submarino de alguna manera también generó un escenario distinto y tensionó las cosas al final entre las dos partes. Claro, claro. O sea, yo creo que hay varios elementos que estas semanas han hecho que por ambos lados existan disposición a buscar conflictos donde tal vez no lo hay tanto. Y bueno, podremos ahondar en cuáles son esos conflictos, pero digamos que no un cierre tan tranquilo como el que uno desearía, y espero que no augure una forma de relacionarnos entre lo que es la centroizquierda y la izquierda y la derecha derecha más radical. Rodrigo. Yo creo que sí hay elementos, ahí discrepo un poquito de Javier, pero sí hay elementos para analizar en la inmediatez un gobierno que va saliendo. Y el primero es el más básico, a quién le entrego el poder, a quién le entrego la banda presidencial. Ya es una derrota para el presidente. Por supuesto, además no se la entrega a cualquier candidato, se la entrega probablemente a uno de los personajes políticos que fue más crítico con su gobierno. O sea, el presidente José Antonio Kast se destacó justamente por ser muy crítico con la gestión del presidente Boric. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no hay cuenta alegre. Y la segunda, también analizar su programa de gobierno, cómo avanzó, cómo terminó su legado. Y si uno hace como un pequeño repaso de cuáles eran las grandes propuestas de este gobierno al comienzo, la verdad que, salvo la reforma de pensiones, me atrevería a decir, que dista bastante además del proyecto original que tenía el gobierno del presidente Boric, hay poco que rescatar de lo que se ofreció al comienzo. No hubo proceso constitucional, no hubo cambio constitucional, no hubo reforma a la ISAPRE, o fin a la ISAPRE, para qué decir las acciones de fondos de pensiones. Entonces, desde la perspectiva programática tampoco creo que tenga muchas cuentas alegres. Y la tercera, bueno, y eso quizás ahí podemos analizar un poquito más profundo y van a haber más diferencias, porque creo que el otro es bastante objetivo. Lo tercero es cómo entregamos el país, en qué situación lo entregamos. Hoy entendemos que además la situación económica, que siempre es muy relevante, sobre todo para los que más requieren ayuda, no es la mejor, y un IMASEC viene a confirmar un poquito eso. Entonces yo creo que el presidente Boric no está entregando el gobierno como a él le hubiese gustado entregarlo. Oye, parece partamos por ahí, un punto interesante para ir profundizando un poco. En el tema programático, quedémonos con eso para ver si efectivamente se cumplió con lo prometido o no. ¿Tú dirías, Rodrigo, que no? No, yo creo que está bastante al debe, y no solo con el país. ¿Y por qué temas quedaron al debe como los más relevantes? O sea, con su votante. Con su electorado, parte de eso. Este gobierno asumió con una propuesta, entre comillas, refundacional, de cambiar el establishment, de cambiar la forma de hacer política, de cambiar la política y cambiar varias instituciones, partiendo por la reforma a la Constitución, que de hecho tuvo pendiente muchas cosas del gobierno durante los primeros 7 meses, y eso fracasó de manera muy brutal. No hubo reforma tributaria, no hubo reforma laboral, no hubo reforma al sistema de salud, no hubo reforma al sistema de pensiones, como hubiese querido el gobierno, o sea, muy distinto el proyecto que se aprobó al proyecto que se propuso. Entonces,
ese electorado que veía con cierto grado de esperanza y esperando cambios, finalmente, por distintas circunstancias, también porque tampoco tenía la mayoría legislativa, la realidad política es distinta a la realidad de cuando uno propone también sus campañas. Yo creo que el presidente Boric no va a sacar cuentas alegres de lo que él quería hacer como presidente de Chile, más aún, insisto, lo más claro es a quién yo le entrego el poder, a quién le entrego la banda, y se lo estoy entregando a la persona probablemente más distinta en el ámbito político. Bueno, faltó Kaiser, pero se lo entregué a José Antonio Kast. Javier, veamos este... O sea, es que es lo que decía yo, se abre un periodo de interpretaciones, pero... ¿Y cuál es la tuya? No, es que me da risa porque yo podría decir lo mismo de Piñera 2, ¿te fijas? Entonces, a ver, yo creo que va a tardar en clarificarse cuál es el legado material efectivo. Ahora, si uno hace porque uno tiende a ver en la historia que muchas veces algunas gestiones van dejando un legado que no se anticipaba en su momento porque la discusión estaba puesta en otro foco. Yo creo que respecto a lo programático es algo que nosotros tenemos muy claro. Lo que fue el año inicial del gobierno es muy distinto de lo que fue la prioridad que se entrega a contar de la entrada del socialismo democrático, y eso es una realidad inobjetable, o sea, no puedo discutirte desconociendo los hechos. Yo sí creo que hay un legado relevante en el ámbito básicamente del ámbito laboral, si vamos a lo sectorial. Yo creo que se está instalando una mirada respecto de la importancia de los cuidados, que yo creo que es muy visionaria y que va a ir creciendo en el tiempo como percepción de lo que es bueno para Chile. Yo creo que el respeto a las instituciones democráticas también va a ser algo que vamos a empezar a mirar con especial valoración con el tiempo. Espero que no sea así, pero tengo la sospecha que va a ser así, y las libertades y el avance de ciertos derechos de grupos que han sido básicamente marginados en la historia. Eso lamentablemente en el tiempo pueden pasar a ser activos que deja este gobierno. Ahora, Javier, ahora no queda el debe en ciertas promesas de campaña que eran súper significativas, entendiendo dónde viene además el presidente Boric y el Frente Amplio fundamentalmente. El fin al CAE, por ejemplo, el nuevo financiamiento de la educación superior era un asunto bien sentido, muy significativo para este gobierno. Es que yo tengo un gran problema, no puedo defender lo indefendible. Entonces yo creo que si uno tiene prioridades que son extremadamente relevante para tu sector, tú tienes que darle la prioridad, entre otras cosas, con tiempo, preparación y recursos. Y, pucha, el FES se presenta ahora, o sea, ¿qué te voy a decir? Es un hecho. Yo sí creo que también hay que entender que la generación de expectativas era un poquito desmedida por el contexto, no olvidemos de dónde veníamos, tampoco estábamos en una tasa de leche. Sí. La situación económica estaba muy por el suelo en términos de inflación, y hay un trabajo notable que rescatar en el tiempo. Y yo creo, por tanto, que es inevitable que nosotros veamos dos momentos en el gobierno del presidente Boric. La entrada con una propuesta un poquito, como decía yo, con expectativas que no correspondían con las posibilidades de transformar eso en leyes, porque no tenía esa mayoría parlamentaria. Y un segundo momento que tiene más que ver con aceptar que la correlación de fuerzas no te es favorable y tienes que hacer un trabajo mucho más concertacionista, diría yo, para provocar un poquito, de estabilizar la situación económica, macroeconómica en particular. ¿En la medida de lo posible, dices? En la medida de lo que te ofrece la realidad nacional. Y yo creo además que en el caso puntual de las fuerzas políticas, habían fuerzas políticas que tal vez no tenían la necesaria tracción, la necesaria disponibilidad de cuadros para efectivamente ellos llevar a cabo su agenda. Y digo, porque son primos nuestros, pero creo que también tiene que ver con eso el golpe de realidad que significó el fin del año 2022. Rodrigo. Diana Proboste, en una entrevista en el diario de ayer, dijo que este gobierno había pecado de improvisar, de poco efectivo y de poco transparente. Yo creo que una señal de un poquito lo que está pasando. En el fondo, más allá de las expectativas iniciales, yo creo que el resumen de este gobierno va en esa lógica. Un gobierno que prometió mucho cambio y que efectivamente venía de un minuto convulsionado del país, donde quizás la ola ideológica de alguna forma favoreció al presidente Boric en su minuto electoral. Pero ya aterrizado, ya subsanado ciertos clivajes que hubo en ese minuto, yo creo que efectivamente este gobierno no tiene cuentas alegres. O sea, se va con un 30% de aprobación, que bastante distante del 55, 56 con que inició. Yo insisto, grandes proyectos emblemáticos no avanzaron como lo hubiese esperado. El proyecto constitucional o la reforma a la Constitución o la nueva Constitución fue quizás el fracaso más brutal. Podemos recordar lo que pasó con el ministro Monsalve, pero el tema del apoyo... la venta de la Casa Allende. O sea, además hubo problemas políticos que bien graves que además empañaron de manera importante, creo que la gestión del presidente Boric. Pero el tema del apoyo político, por ejemplo,
es bien destacable que en estos contextos, digamos, donde tener alta aprobación no es nada fácil, haya mantenido una base de apoyo bien sólida en torno al 30%, porque nunca bajó de esos niveles, digamos. Sí. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la proyección ahora del legado Boric, entendiendo que ahora van a estar en la oposición también? ¿Cómo proyectas tú esto? No, el presidente tiene un desafío, además que es un presidente muy joven, o sea, tiene una carrera política bastante larga, va a ser probablemente un actor relevante los próximos años, va a tener que definirlo también el sector político al que él representa, si va al fondo a cobijarse bajo la figura del presidente Boric o otro liderazgo, puede ser en el Congreso o liderazgo de algún otro partido, pero es indudable que alguien que más allá de la baja aprobación la ha logrado mantener y tuvo un piso, independiente de los vaivenes, de las dificultades, nunca efectivamente bajó de eso. Y eso le da una plataforma bastante razonable para proyectarse el futuro como coalición, como partido, y en eso yo creo que el presidente Boric de alguna otra forma ha apuntado también en los últimos meses, en sus discursos políticos, mantener esa base estructural, las reformas que se están discutiendo, el plazo que queda, justamente buscan de alguna otra forma, yo creo que reconciliarse, congraciarse con probablemente un electorado que de alguna forma se siente decepcionado. En el fondo, la propuesta del CAES, del FES, que seguramente la van a empujar, era parte central del argumento político programático del presidente al comienzo de este gobierno. Javier, ¿cómo se proyecta el liderazgo del presidente Boric en particular ahora que estarán en la oposición? A partir de la experiencia de estos 4 años también. Sí. Hay harto aprendizaje. Yo tengo la impresión de que hay inevitablemente, por temas casi de ciclo vital, bastante liderazgo en el Frente Amplio. Y eso es una realidad. Mi sector tiene esa dificultad que tiene que ponerse las pilas y de reencantarnos con la juventud y tal vez dar mucho más espacio a esos liderazgos que necesitan conectarse con el presente. Yo más que liderazgo, porque no creo que sea ese el problema que tengamos, yo creo que el problema que tenemos es cómo nosotros logramos hacer el trabajo de autocrítica puertas adentro, que es lo que estamos haciendo nosotros en el Partido Socialista. Este año tenemos la Conferencia Nacional de Programa, donde vamos a hacer un necesario proceso de revisión del proyecto que queremos ofrecerle a Chile. Pero creo ante todo que nuestras ideas son valores permanentes para Chile. O sea, no tengo dudas que lo que nosotros representamos debe tener una cabida en el sistema político y más bien tiene que ver con cómo nosotros hacemos el trabajo adecuado de tener liderazgos probos, creíbles, que tengan buena gestión y un proyecto que sea mucho más aterrizado al 2026 que estamos y no estemos pegados en periodos anteriores. Claro, y ese va a ser un proceso más largo también, ¿no? Que probablemente tomará un par de años. Y que agradecemos que no haya elecciones este año. Eso también. Yo creo que es muy positivo para todos, incluso para las otras fuerzas, y para el mismo gobierno, que hagamos un trabajo riguroso. Por eso yo sigo bien autocrítico en esta y otros programas. Tenemos que hacer esa pega. Javier Altamirano y Rodrigo Arellano están con nosotros en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Al regreso les propongo que hablemos del encuentro del presidente Boric con el presidente electo José Antonio Kast. Mañana tienen comprometida una reunión en medio de este lío que ha surgido a propósito del proyecto de cable submarino. Pausa y ya volvemos con la conversación aquí en CNN Chile. De vuelta, Rodrigo Arellano y Javier Altamirano están en nuestro panel de hoy de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Mañana tenemos reunión importante y probablemente será la última antes del cambio de mando entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast. El presidente electo solicitó esta reunión en medio de la controversia que se generó por el proyecto de cable submarino chino y va a ser un espacio bien importante porque ha generado una tensión y una fricción en esta transición de un gobierno a otro bien relevante. Claro, deja todo esto en una situación bien compleja a las dos partes y con una decisión muy relevante que es la que se tendrá que adoptar después sobre si se le da luz verde o no a este proyecto. Rodrigo, ¿cómo ves primero la señal que se da con este encuentro y qué significa esto también para el José Antonio Kast, el gobierno que va a tener que resolver el asunto? Bueno, lo primero yo, fíjate que no recuerdo, Sebastián, un traspaso de mando con tanta reunión bilateral entre el presidente electo y el presidente saliente. Sí, por cierto. Esta es la tercera reunión. Es la tercera reunión. Sí. Y esta reunión no estaba en la agenda de nadie. No estaba programada a comienzo de los traspasos, sino que surge por dos hechos, y que son dos hechos preocupantes. Primero, no solamente el tema del cable chino, que ya hemos sabido
las implicancias que puede, además de legal al próximo presidente, la decisión entre definir si seguimos con un proyecto que favorece a los chinos o que está impulsado por el gobierno chino, o un proyecto que cuenta con el rechazo de Estados Unidos, que son dos superpotencias muy interesantes y muy importantes para el país. También por el déficit que conocimos, por el error de cálculo del gobierno en el déficit económico. Déficit de 3,6%. De 3,6%, muy distante al cálculo original que tenía la Dirección de Presupuesto, que por tercer año vuelve a cometer un error en el cálculo. Ese es otro de los legados que también nos deja el gobierno del presidente Boric, y por lo tanto tampoco puede estar muy contento. Entonces, no creo que el entorno sea el mejor. Es una reunión que surge por dos hechos que son complejos para el futuro gobierno, y creo que esperaría uno, por cierto, que se entregue toda la información necesaria. El tema del cable, pese a que hubo bilaterales ya entre los ministerios y los futuros ministros, estaba fuera del escenario, y que el próximo gobierno entienda toda la implicancia y todo lo que ha sucedido, porque finalmente estos temas no son de gobiernos, no son de ideología, son temas de Estado. Y uno espera que al ser de Estado se traspasen de la mejor forma, al próximo gobierno. Javier, ¿cómo estuvo esta reunión? No, en forma muy distinta aquí de mi colega. A ver. Bueno el contraste entonces. No, sí, pues, de eso se trata. Mira, yo creo que estamos... Uno siempre tiene que estar viendo cuáles son las señales de lo que viene en función de los actos presentes. O sea, uno puede anticipar qué tipo de gobierno vamos a tener. Yo entiendo que hay una tradición muy bonita en Chile, que yo insistí al principio, que es republicana, que es que nosotros cuidamos que el traspaso se haga bien. Se ha comentado en otras ocasiones que tal vez debería ser más corto el periodo entre medio, en fin. Pero dicho eso, yo creo que aquí hay una puesta en escena, y no puedo no pensar que es una puesta en escena pensando en Miami. De parte de José Antonio Kast. O sea, José Antonio Kast nos está notificando a los chilenos que más que los intereses nacionales, lo que lo ocupa, y él se acuesta y su almohada piensa en otras cosas, y piensa mucho en Donald Trump. Entonces, yo creo que es prístino a mis ojos. Es decir, tú puedes tener bilaterales, que tiene, como decía yo, una connotación de señal de representación de funcionamiento de las instituciones democráticas, y puedes tener 15.000 otras formas de comunicarte respecto de la información que tú requieres. Están los equipos técnicos, que evidentemente manejan mucho más al detalle todo lo que necesita saber el presidente electo. Tienes correo electrónico, tienes WhatsApp, tienes videoconferencia. Es una puesta en escena. ¿La bilateral de mañana forma parte de esa puesta en escena? Para mí, 100%, porque nada exigía, en términos de necesidades de urgencia, que esto ocurriera, y además con esta puesta en cámara, digamos. Porque, como insisto, uno puede tomar el teléfono y comunicarse con cualquier ser humano. Ahora, ¿por qué el presidente Boric accede a la bilateral? Porque al final la solicitó. Porque una vez más, si uno juega el juego republicano, uno siempre está en disposición de favorecer el funcionamiento de una presidencia entrante. Yo insisto, esto no es casual que sea antes del encuentro en Miami. No es casual porque es una forma de él decirle a Donald Trump: estoy haciendo las tareas. Entonces, yo estoy viendo con mucha preocupación, a propósito de señales, una subordinación creciente ante el poder de Estados Unidos. ¿Tú crees que se va a alinear, en definitiva, José Antonio? O sea, no lo creo, estoy seguro. Rodrigo, ¿qué te parece esa lectura que hace Javier? No, yo tengo una mirada distinta, por cierto. Ya lo dije. Yo creo que aquí hay dos problemas graves. Un problema económico brutal, que son los errores que ha tenido la Dirección de Presupuesto de Chile, Javiera Martínez, que ya por 3 años se equivocan las cifras. Sabemos el problema que va a enfrentar el próximo gobierno. Uno de los temas centrales de la campaña presidencial fue justamente las arcas fiscales, cómo se van a recortar, y aquí otra vez se vuelven a equivocar a un mes, y de manera bastante grotesca, a un mes de la elección. Me parece que es importante que se traspase que se den explicaciones de esos errores. Y lo segundo, también a un poquito más de un mes nos enteramos de un proyecto que generó una sanción brutal contra un ministro de Estado por parte de Estados Unidos, que no la conocía el país, que no la conocía el gobierno entrante, que tiene implicancias no solamente económicas, sino geopolíticas, y que me parece que el presidente debe también poner al tanto al próximo presidente. No lo y ambos temas ameritan esa bilateral, en el fondo. A mí me da la sensación de que sí, fíjate, yo creo que son brutales, sobre todo el tema económico y el tema del cable, por la implicancia geopolítica, porque involucra a dos naciones, no solamente a Estados Unidos, sino que también a China, que es otro de los socios comerciales muy relevantes de nosotros. Y no creo que el presidente Kast esté pensando en ponerse a la merced de lo que diga Donald Trump, porque si es así, podríamos también señalar lo del actual gobierno, que después de haber firmado un decreto, firmó el decreto el ministro Muñoz, y haberse enterado de la reticencia del gobierno americano,
lo echó para atrás, 2 diciendo días que había después. un error de tipeo, pero sabemos que Javier. esos errores de tipeo son poco creíbles a esta altura. Javier. Sí, te la doy, pero vamos al origen de esto. ¿Cómo nos enteramos del tema escándalo, abro comillas, cable chino? Porque no están así, porque esto viene desde el gobierno de Piñera. Nos enteramos por la suspensión de la visa de 3 autoridades. Sí. Y no cualquier autoridad, sino que un ministro, subsecretarios. Es decir, perdón, aquí hay una forma de marcar la agenda nacional desde Miami. Recordemos dónde va a ser la reunión de esta cumbre llamada Escudo, no sé, Avengers. Escudo de las Américas. Avengers. En el hotel de Donald Trump. En Mar-a-Lago. No, en el hotel de Donald Trump, eso entiendo yo. Entonces, te quiero decir que hay una puesta en escena, una vez más, de demostración de fuerza y una puesta en escena en Chile de que estás asumiendo que tú estás alineado con esa expresión de fuerza, a mi entender, que no corresponde en relaciones bilaterales diplomáticas. Nuestro principal socio comercial no es Estados Unidos, es China. Entonces, si queremos entrar a competir en quién es más fuerte, salimos perdiendo. Si Chile es un país que requiere, con su economía abierta, tener buenas relaciones con todos sus socios comerciales, pero también tener un mínimo de autonomía, de soberanía y, ante todo, las personas que nosotros elegimos para ocupar los cargos que representan al Estado de Chile deben pensar en los intereses de los chilenos, no en los intereses de una persona que más encima tiene un conjunto de, bueno, Oye, ya sabemos Rodrigo, las acusaciones que se le hacen. Y en ese sentido, haber aceptado la invitación a esta cumbre del sábado allá en Miami, ¿fue un acierto o un error por parte de José Antonio Caz? Yo creo que, fíjate, yo lo miro de otra perspectiva. Esto es una agenda que pertenece a una serie de movimientos de derecha conservadora en el mundo, como fue el que estuvo en Europa hace un mes atrás, también el presidente José Antonio Caz, y no generó tanto ruido como el actual. Me da la impresión de que este es el último acto de una persona que todavía no tiene responsabilidades administrativas ni de gobierno. Pero es presidente electo ya. Pero asume el 11 de marzo. Yo tengo la impresión que más que ir a saludar a Donald Trump y ponerse a su disposición, es el adiós de José Antonio Caz de su rol como de líder de una derecha conservadora nacional para asumir el próximo martes, miércoles ya la pega de administrar y gobernar Chile sin ideología, esperemos, y buscando lo mejor para el país como lo que tiene que hacer un jefe de Estado. El presidente Boric cometió varios desaciertos en ese tema ideológico, sobre todo en materia de relaciones internacionales. Y yo espero que José Antonio Caz entienda que a partir del 11 de marzo él se transforma en presidente de todos los chilenos y debe velar por todos los chilenos y no por la ideología. Entonces yo creo que es la despedida. Pero ahí uno podría plantearlo quizás como una señal más bien de cuál va a ser el camino que va a tomar a partir del 11 de marzo. Eso lo vamos a ver, porque ha sido bastante prudente en las respuestas con el tema de cable chino. Si se pusiese a la disposición de Donald Trump o de los intereses americanos, el primer día su futuro canciller hubiese tenido esa postura. Y en vez de ser crítico abiertamente con la medida política, ha sido más bien crítico con el desconocimiento de ella, con las versiones contradictorias, con el ocultamiento de información, con las contradicciones entre un ministro y un subsecretario que dice que está en fase inicial y el otro que está en fase terminal. Entonces, dado eso, dada la envergadura de las personas que estamos hablando, me parece que la bilateral de mañana justamente está en esa lógica de por lo menos entender en qué fase está, porque todavía no sabemos nosotros, con lo que hemos sabido, en qué está el proceso. Javier, ¿quieres agregar algo? No, es que yo veo una, otra, o sea, todas las semanas yo veo como 4 señales de que estamos sometidos a la toma de decisiones de Miami. Porque me encantaría que fuera Nueva York, por último, que antes era la finanza internacional, ahora es Miami. Si tú ves la reacción que tiene el presidente electo, que estoy de acuerdo contigo, o sea, ojalá que una vez que asuma y se ponga la banda, ya asuma que nosotros somos la continuidad de una política de Estado en relaciones internacionales. Pero si tú ves su declaración respecto del conflicto, mal llamado conflicto, una guerra abierta, caliente, no una guerra fría, una guerra abierta en Irán, está absolutamente en línea con lo que quiere escuchar el gobierno de Estados Unidos y Netanyahu. Dijeron, Chile debe ser aliado de quienes promueven la libertad, fue lo que dijo la OPE tras el ataque. Claro, pero la libertad matando gente en un polideportivo, no sé. A ver, yo entiendo la complejidad del caso, no estoy diciendo que Irán es una maravilla. No vamos a entrar en esa discusión geopolítica. Sí quiero decir que son demasiadas las señales que yo veo. Veo un embajador que además tiene el manejo de la diplomacia que tendría un jugador de rugby, digamos. O sea, no lo veo muy en la línea de lo que exige el trabajo diplomático, que todos los días nos manda recados y además por una visa waiver, o sea, de verdad, nuestra independencia que nos costó sudor y sangre, vale una visa. O sea, con todo cariño, yo quiero decir, veo señales preocupantes, veo señales donde, además, con esto cierro,
la subordinación a Estados Unidos no es la subordinación a la primera democracia liberal del mundo. Es la subordinación a un líder internacional que hace una cosa, al día siguiente hace la contraria, y que tiene los precios del petróleo disparados. Es decir, es jugar a la instabilidad y digo más, es traer la división a nuestro país. Si nosotros, ¿quieres traer terrorismo islámico a Chile? No sé si es un buen negocio. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso de cómo nosotros jugamos en la escena internacional. Vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión mañana. A las 8 de la mañana se entiende que hay una reunión primero entre los presidentes Boric y el presidente electo Kast, y luego también se suman los ministros. Veremos cuáles son los mensajes que salen de ese encuentro. Rodrigo Arellano y Javier Altamirano con nosotros. Gracias por haber venido los dos. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Buen inicio de marzo. Buena semana. Nos vamos a la pausa, 10:07, temperatura a esta hora de 22 grados acá en Santiago. Va subiendo rápido la temperatura, ¿eh? La máxima no va a ser tan alta, 20,2 grados y la máxima de 27 para el día de hoy. Pausa y ya seguimos con más aquí en CNN Chile Radio.